Bienvenido a los hermanos que están conectados. Entonces, le damos la bienvenida en el Señor a los que ven por Facebook y a los que van a ver nuevamente la grabación. Y le doy la bienvenida también al doctor Alberto Alfaro de México, como siempre dispuesto para la obra del Señor. Le voy a dar el espacio para que el doctor pueda presentarse, que nos hable de su currículum, porque yo creo que es importante en estos temas saber quiénes son los que están hablando, ya que es un tema de ciencia, un tema de salud. Vamos a ver que es algo de salud y también no solamente de salud en el ámbito natural del cuerpo, sino también de salud espiritual, que también es muy importante. Entonces, sí importa quiénes son los que están hablando, el respaldo que puedan tener intelectual y de conducta y espiritual también. Así que el doctor Alfaro es de México y le voy a dar la oportunidad que se pueda presentar, a pesar de que ya hicimos algunas entrevistas en vivo con el doctor, pero por ahí hay alguno que está por primera vez con nosotros. Eh, Quien les habla es el pastor Ariel Rivera da Silva. Yo soy ministro ordenado por Christian International México. Mi pastor es el profeta Cliff Bell, así que cualquier cosa se quejan con él. Sí. Y bueno, la pasión nuestra es poder, como el ADN de Christian International, es entrenar a los santos para la obra del ministerio. Si bien entendemos que en estos tiempos, donde la sociedad está muy difícil, debemos de ser obreros entrenados, capacitados y especializados para toda buena obra y para llevar adelante el reino y la palabra del Señor. Así que le doy la bienvenida otra vez al doctor Alberto y que usted pueda presentarse para que nosotros podamos saber quién es usted. No le dé pena desplegar todo su currículum, porque yo sé que tiene un currículum extenso. Yo sé que es una persona muy humilde, pero hace bien saber quién nos está enseñando y nos está hablando. Así que queda en libertad, doctor. Sí, gracias, Ariel. Quiero ser concreto, no, yo creo que obviando muchas cosas, lo único que puedo seguirles es que tengo una carrera como maestro, son más de 40 años de servicio como maestro, he complementado dos doctorados, un doctorado en metodología de la enseñanza y un doctorado en lo que sería la psicoterapia y la consejería familiar, ¿verdad? Entonces, es lógico que para haber tenido el doctorado, pues también cursé algunas maestrías. Son las líneas jerárquicas que se van dando en el ámbito educativo. Después de la licenciatura existen las especializaciones, después vienen también algunos diplomados, luego las maestrías y posteriormente el doctorado y luego ya después un postdoctorado. Bueno, que en ese todavía nos estamos animando porque a veces los tiempos no nos alcanzan, pero espero que la vida de Dios nos permitan llegar a tener un postdoctorado que ya sería dejar un legado grande, ¿no? Porque ya es una experiencia propia de algo que se establece y se deja. Y pues bueno, nos hemos dedicado mucho en el ámbito educativo. Ese ha sido todo nuestro trayecto, principalmente en la formación desde lo que es el recién nacido, desde los 45 días que te atendemos en escuelas que en México, ¿verdad? Se le conocen como los CENDIS. Anteriormente era el concepto de las guarderías. Y bueno, desde los 45 días se reciben a esos pequeños que con algunas estrategias didácticas se les van enseñando algunos elementos para irlos incorporando después al ámbito formal de la escuela y bueno, preparar a los hombres y mujeres que el día de mañana nos estarán gobernando o tomando decisiones o siendo los grandes empresarios. Y en esta tarde, pues es algo de lo que queremos comprender, ¿verdad? Es cómo aprendemos del ser humano. Yo le agrego eso, y como seres humanos, cómo aprendemos. Y en esta trayectoria de formación, pues ese es el trayecto. Hemos tenido muchos cargos, responsabilidades, siempre en el ámbito educativo, en el servicio público y pues bueno, ahora también dedicándonos mucho ya hace algunos años atrás a la obra. Y en México tengo la responsabilidad de la red Redime, que es la red internacional de ministerios en amor, que también en conjunto con Christian International tenemos esa vinculación. Y en esta red pues tengo el cargo y la responsabilidad de lo que es la nación México, porque la red tiene presencia en 23, 25 países, algo así. Y bueno, se tiene una cantidad bastante grande de incorporados a esta red. Y pues ahí estamos sirviéndole
a Dios y a la gente que también nos quiere escuchar. Así es que, pues aquí estamos. Adelante, Ariel. Me quedo corto con el currículum, así que, pero es bueno saber, doctor, es bueno saber quién nos va a enseñar y nos va a marcar el rumbo, ¿no? Es importante, como le decía recién yo a usted, doctor, y a los que están escuchando, de que acá estoy buscando un machetito que tengo sobre una estadística que yo le había pasado. ¿Por qué decidimos hablar sobre este tema? Nosotros, bueno, nos apasiona lo que es la neurociencia, porque encontramos eh, que confirma la palabra de Dios. Hay gente por ahí que le tiene un poquito de temor a palabras así que son un poco difíciles. Me ha pasado de ministros que me preguntan con temor de qué eso de la neurociencia, en la fe, y como que tienen miedo de que es algo raro o algo de otra religión o algo así, pero nada más es pura ciencia, ¿no? Son datos objetivos basados en estadísticas, en imágenes, en diagnóstico, algo médico, ¿no? Pero que vemos que hay una similitud porque confirma muchos principios que están en las escrituras bíblicos, que nosotros como ministros del Señor sabemos que es así, que tal vez para algunos de los que están escuchando no vamos a hablar nada nuevo, tal vez eran cosas que ellos por ahí ya lo sabían porque estudian las escrituras, pero vamos a ver que la ciencia confirma eso y también nos va a dar un poco más de seguridad a la hora de enseñar, ¿no? Yo voy a leer la estadística que compartí con el doctor y lo comparto con ustedes ahora para que en base a esa estadística vamos a marcar un poco el rumbo de la charla, ¿no? Sí, Dice que la mayoría de los adultos que asistían siendo niños a una iglesia infantil o escuela bíblica o dominical, hora feliz o culto infantil, concurren y sirven hoy regularmente en la iglesia siendo adultos, más del 70%. Pero los adultos que no asistían a iglesia cuando eran niños se ausentan con mayor frecuencia, son más propensos a dejar de congregarse ante cualquier problema o ser menos comprometidos. Hasta el 85% de las personas realmente comprometidas con un ministerio recibieron a Cristo antes de los 15 años. Más de la mitad de los cristianos se convirtieron a Cristo antes de cumplir 12 años. Otras fuentes dicen que el 85% recibieron a Cristo antes de los 14 años. Entre los pastores y líderes actuales son entre 70 y 90% los que llegaron a Cristo mientras eran niños, ¿sí? Así que vemos por medio de estos números que son estadísticos lo importante que es la niñez en la iglesia o en la religión o en la espiritualidad, como quieran llamar, depende de quién está escuchando, ¿no? Este video o el vivo. Y entonces, por eso queremos charlar y hablar qué dice la neurociencia, qué dice la ciencia. Vemos, no podemos hacer caso omiso a estos números como ministros del Señor, ignorar a los chicos. Yo creo que por un tiempo, doctor, no sé si usted coincide conmigo, las iglesias pensaban que los niños eran como los que molestaban en el culto, a los que había que apartarlo o hacer una habitación aparte para que no molesten, por ahí lo llevaban como un estorbo, más como que una bendición y no se proyectaban en ellos. Pero hoy vemos lo importante que es invertir nuestro tiempo en ellos y también lograr con la ayuda de lo que el Espíritu Santo nos guía a través de las Escrituras y por medio también del conocimiento, trazar estrategias para que la iglesia crezca y vemos que el potencial está en los niños. Por ahí muchos pastores o líderes apuntan todo su esfuerzo, su energía, sus finanzas aún en estrategias para ganar gente nueva y no nos estamos dando cuenta que a largo plazo se están extinguiendo los niños o sea, la fe en los niños o no sabemos comunicarla bien y los mismos niños que ya están con nosotros llegan a una adolescencia, después se apartan, o también hay estadísticas que dicen que en la universidad se apartan muchos de los que ya estaban en la fe cuando eran niños. Entonces yo creo que si somos conscientes de estos números, ser cabales y trazar estrategias, ¿no?
a largo plazo y cuidar lo que el Señor nos dio, que son los niños, ¿no? No sé si usted está de acuerdo conmigo, doctor, en este planteo que sale de mi corazón en este momento. El anhelo mío es, por eso, de esta charla de que tomemos conciencia todos los ministros y los líderes y invertir nuestro tiempo en ellos. Yo te comentaría lo siguiente, Ariel, nada más para irlo teniendo, más que decirte un punto de vista, yo siempre lo digo, primero muestro y después enseño. Era una de las estrategias de Jesús. Primero mostraba y después les enseñaba el reino, ¿no? Y nosotros queremos invertir aquí. Está una pequeña frase que nosotros invertimos el proceso. Nosotros queremos enseñar y después se lo mostramos. ¿Y a qué quiero ir? La ciencia nos dice que los procesos de maduración y los procesos de aprendizaje de cualquier ser humano, voy a empezar con los niños. ¿Cuál es el modelo que el niño naturalmente tiene? Y bueno, no quiero estar como cuestionando, sino quiero irlo llevando. Un niño, ¿cómo aprende, Ariel? ¿Tú qué piensas? Un bebé. Estamos hablando de un bebé después de los 2 años, entre los 2 y 4 años. ¿Cómo es que aprende? Yo lo sé porque he leído bastante de eso, pero ellos imitan básicamente bajo la imitación. Esa es la respuesta que tenemos. Eso es lo que la ciencia nos dice. Ahora yo te pregunto en un análisis ahora sí consciente y maduro. ¿Por qué nuestros jóvenes y nuestros adolescentes no lo van? Y quiero decirles, con mucho respeto, es que la mayoría de nosotros no somos modelos. Mm. Así es. Ese es el pequeña gran diferencia. Muchos hijos de pastores, mucha gente que empezó de niño, después la incongruencia de que en la iglesia me tratas de una manera, pero en la casa soy otro completamente. Y ahí es donde comienza esa incertidumbre de creer o no creer, y entonces nos fijamos mucho y que esta relación tan sustantivamente establecida en la Biblia, nosotros la podemos ver cuando también los mismos apóstoles que tenían experiencia, que eran ya personas adultas, le dice, muéstranos al Padre, dice, quien me ha visto, porque yo hago lo que hace mi Padre. O sea, sí entender que es lo que yo hago. Entonces, nuestra pregunta o nuestra propuesta sería, es yo qué hago como padre, pero también qué hago como cristiano. ¿Qué ejemplo estoy dando para que me imiten y anhele mi hijo, mi adolescente o mi allegado en la iglesia, que pueda tener precisamente ese anhelo, esa hambre por seguir esos principios? Y creo que ahí está nosotros, nos ha faltado vender un modelo. Lo que nosotros hacemos es transferencia de información y ahí es con la transferencia de información no ganamos nada. Los vamos a volver bibliotecas andantes, sí, se van a saber los versículos, van a conocer los 66 libros, en qué momento fueron, las historias de cómo prevalecieron, qué pasó con fulanito, qué pasó con Moisés, qué pasó con todo, pero cómo van a vivirlo, eso no lo transfieren a su vida misma, no lo asocian, no lo ven como tal y ahí vienen. Hay ciertos momentos o estadios en el crecimiento y desarrollo evolutivo del ser humano, y te decía, el primer modelo hasta casi los 7 años es la imitación. Pero es una imitación también basada en el capricho. Me quiero porque te quiero porque me quieres. Me das, te doy. Y quiero esto. No, no, no. Y es que yo quiero eso. No lo voy a cambiar por nada más. Y si tú no me lo das, entonces hago el berrinche. Ese mismo modelo se queda arraigado en el niño, crece como adulto y va a la iglesia. Si me gusta lo de la iglesia, está bien. Si no me gusta, pues todo está mal esta iglesia. Entonces me voy juzgando todas las demás y entonces vemos a los grandes, ¿cómo le llaman? Acá en México le decimos a los grandes chapulines, pues que andan de iglesia en iglesia y todas le encuentran mal, todo lo ve, quieren ver el cielo aquí en la tierra, que sí es posible, pero bajo el esquema de guiado por el Espíritu, no bajo nuestros ojos. Entonces van a una iglesia y lo primeritito es, no me gusta cómo habla el pastor, no me gusta cómo se viste el pastor, no me gusta cómo da el mensaje el pastor, y estamos evaluando. Un domingo estuvo excelente, el siguiente domingo, más o menos, el último fue muy aburrido y muy largo, y así están esos altibajos, pero tiene que ver con la esencia personal. Cada ser humano hemos tenido, por eso dice, es que no seamos ya como niños fluctuantes, que no andemos, ¿verdad? Y hay que madurar. Entonces una persona madura entiende cuando está en la iglesia que lo que vamos a hacer es mi relación personal, indistintamente de quién está al frente y en el lugar donde yo estoy. Pero eso es algo que nosotros debemos de estarlo enseñando. Por eso es muy, vamos a decir, muy medular que la enseñanza en la iglesia con respecto a los niños tenga que basarse en la toma de conciencias, llevarlos a ellos a una confrontación de que tú qué harías.
Dios es amor, pero si en tu casa no lo ves, ¿qué pensarías? Y el niño comienza a reflexionar. Nosotros hemos minimizado, pero no lo queremos, ¿cómo te diré? No es que lo querramos que se lo aprenda de memoria, es llevarlo a que él reflexione y que él viva, y luego a través de ciertas actividades de tipo lúdico-reflexivas, van a permitir que el niño vaya incorporando esa imagen cristocéntrica que le va a permitir irse guiando. Y entonces, después de los 7 a los 12 años comienzan ciertas operaciones, vamos a decir ya un poco más analíticas, y después de los 12 años, dicen los teóricos, y ahí está empatado como Jesús a los 12 años precisamente estaba ya en las iglesias, ¿no? Digo, ahí en las sinagogas enseñando y diciendo cómo podíamos tener todo eso, porque a esa edad ya tiene el cerebro una maduración en la interconectividad, ahora sí, neuronal, que le permite tener la comprensión, la conciencia, la comprensión de las cosas, el análisis, ¿verdad?, de todo el proceso que pueda estar viviendo y poderlo después traducir en un lenguaje tanto simbólico, tanto expresivo como tanto corporal en todas las cosas que está haciendo. Entonces su conducta es modificada. El efecto que tiene un pensamiento es modifica emociones, conductas y la fisiología. Vamos a ir viendo que después los pensamientos, pues en la Biblia tiene muchos principios, ¿no? Conforme su corazón, así ataca hasta lo profundo donde están los huesos, porque es de ahí donde se origina la sangre. Entonces tenemos muchas bases científicas escritas en la Biblia sin tener la necesidad de, como tú bien lo decías, el concepto de neurociencia de la fe que se ha ido acuñando. Bueno, yo lo tomé hace tiempo. Había otros, había la neuroteología que hablaban, ¿verdad?, de esos otros elementos, pero la idea mía ha sido siempre darle un principio de la parte científica, porque al final de cuentas el primer libro también nos lo dice, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nos habla, posteriormente vamos hablando, ¿verdad?, que dice que tengamos la posibilidad de tener, dice que era varios personajes fueron alentados y promovidos y decían porque tenían mucha sabiduría e inteligencia y manejaban mucha ciencia en todos los elementos. Y así vemos que en este devenir, bueno, pues la idea es precisamente, como tú mencionabas, nuestros chicos, ¿por qué se pierden? ¿Por qué dan esos saltos de pronto? Porque no hemos motivado, no hemos encendido ese fuego en lo personal para que ellos puedan tener precisamente la particularidad. La palabra nos lo dice, enséñalo desde pequeño y aun cuando sea grande no se va a perder. ¿Esto qué nos dice? ¿Por qué está escrito? Bueno, porque en esos cambios, ¿verdad?, fisiológicos, biológicos y de alguna manera conductuales, sociales, van a traer esas incertidumbres de pronto, van a ser confrontados, pero si hay buenas bases sólidas, le van a permitir no perderse. Eh, Me gustaría quedarme con algunas cosas que usted mencionó, doctor, como entender, por ahí hay gente que nos está escuchando que no tiene por ahí un vocabulario ni médico ni científico, y que usted pueda darnos como una pequeña introducción de lo que usted mencionó. Vimos que los niños son diferentes en cada etapa. No es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 8 o 9 años, porque Ujú. su cerebro es diferente. Y sería bueno que usted nos pueda dividir por lo menos en edades para saber y entender de que a la hora de hablarle a los chicos no hay que hablar a todos por igual y con un lenguaje, y hay que saber qué lenguaje ocupar, y que usted pueda explicarnos acerca de la corteza, algo básico así bien para nosotros que no somos doctores, Sí, eh, para que los hermanos puedan entender de que su corteza cerebral frontal no está totalmente desarrollado en los niños. Por lo tanto hay datos analíticos o conceptos que para nosotros a veces como adultos es normal mencionar o hablar y expresar, ¿no?, que ellos no comprenden. Pero sería bueno que usted pueda darnos como algo básico, un esquema básico del cerebro de un niño, como para que entendiendo eso podamos seguir avanzando. ¿Le parece? sí, claro, claro, con todo gusto. Mira, sí, efectivamente, voy a hablarte de los 0 a los 2 años rápidamente. De los 0 a los 2 años, vamos a decir que tiene una conectividad de 6,000 millones de conexiones sinápticas. Esto que es las redes de interconectividad que hay en todo el cerebro, nada más. Pero en los primeros 3 meses de haber nacido del vientre materno a aparecer en la vida real, ahora sí, al mundo, ¿sí?
en ese momento, por los sentidos que ahora sí ya son naturales, ahí en el vientre no estaban activados, eran vibraciones de onda, lo único que se estaba estimulando. Entonces, cuando aparece, se triplican en los primeros 3 semanas. Wow. Sí, o sea, es algo increíble la conectividad. Entonces, ¿por qué el niño comienza con la luz, sigue un momento? Entonces, ¿qué va apareciendo en el desarrollo de su cerebrito, en la parte lógica, en su parte funcional que nos hace diferentes al resto de los seres vivos? Su primera experiencia de aprendizaje es de los 0 a los 2 años, le dicen que es el periodo de la situación oral. ¿Qué significa lo oral? Que a través de la boca es su canal referencial de todo el aprendizaje. Entonces tú vas a ver al niño que va a agarrar llaves y se las va a llevar a la boca. Él no comprende que están sucias y que eso no es para la boca, pero él a través de la boca, él decodifica, hay un regaño y entonces comienza, aquí viene la decodificación cuando no le decimos al niño y le explicamos, es cuando se lo lleva a la boca, a ver mi amor, esto no es para esto, necesitamos yo explicarle y él lo entiende, no lo va a comprender ni a analizar como si fuera un adulto, pero cuando yo le explico que eso no es lo correcto y lo suplo con algo que sí puede darle, como es una fruta o como es un chupón o como algún objeto que está especializado para que él pueda tener ese contacto, lo va comprendiendo y te vas a quitar de las cosas. Pero si uno más es no y se lo quito, pues va a agarrar el lápiz, va a agarrar la moneda, va a agarrar el bote, va a agarrar todo lo que encuentre, porque ese es su proceso natural de estar aprendiendo. Entonces aquí es nuestra primer falla que hacemos. Nosotros los queremos, como están experimentando, su periodo se le llama sensorio motriz. ¿Qué significa? Necesita moverse. Y muchas veces nosotros los arropamos y los envolvemos. Acá nosotros tenemos una cultura, ¿verdad?, que todavía está muy arraigada en México, en donde algunas comunidades los envuelven como taco, le dan vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, completamente el niño sin movimiento, imagínate a dónde lo llevamos. Entonces, eso a la larga lo limita mucho en su maduración de procesos de análisis superiores de pensamiento. Por eso tenemos que en esas culturas, pues la gente no es tan reflexiva ni pensante porque está muy limitado por su propia experiencia. Ojo con esto, no significa que no puedan ser capaces, pero entonces a través del concepto de la neurociencia es lo que puede o permite ayudar a que esto pueda acelerar y podamos modificar algunas conductas. Entonces, en ese trayecto evolutivo, de los 0 a los 2, sensorio motriz, necesita moverse, necesita estímulos encausados, conscientes, para que el chico pueda irlo dirigiendo. Después tenemos de los 3 a los 7 años, donde ya comienza a preguntar todo, ahora quiere saber todo y por qué. Comienza él a entenderle, a comprenderle. De los 7 a los 12, comienza a experimentar sus propios análisis y ya de los 12 en adelante, comienza ahora sí su maduración. Entonces, más o menos así a grandes rasgos, hasta terminar el cerebro humano aproximadamente entre los 23, 25 años deja ya de crecer y desarrollarse al máximo. Lo único que comienza es por la neuroplasticidad, pues a cambiar de redes, de redes, de redes, de redes, si le estamos alimentando con experiencias, sobre todo placenteras, y cuando hablo de placenteras es que sean atractivas para uno. Si no son placenteras, si no son atractivas, pues no nos van a permitir, vamos a estar activando nada más el concepto del aburrimiento o el de no placer y por lo tanto cerrarnos a esa situación. Puedo estar muy atento, puedo estar hasta despierto, pero no pasa nada. En cambio, hay teorías que puedes estar dormido, se te programa la mente y pues tiene también su efecto. Te decía, cambia fisiología, conducta y emociones y la gente no sabe ni por qué. Wow. Entonces tiene sentido el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6, vamos a leerlo y vamos a hacer un análisis de las escrituras con el doctor, donde dice Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 6, si uno quiere tenerlo, anotarlo, apuntarlo ahí, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Vamos a hacerlo como que por pasos, ¿no? Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿no? Ujú. Acá hace muchos años ya el Señor dejó escrito algo establecido que esto tiene mucho sentido desde el punto de vista científico y neuronal y cerebral,
y ahí le vamos a dar al doctor ya la parte difícil, yo solamente leo el texto, pero lo que apenas lo leí, lo que yo he visto, el concepto de repetición, que es importante, el concepto de la voz, que usted ya nos va a informar ahí de qué edad nosotros percibimos la voz paterna, ¿sí? No sé, doctor, ahí usted queda en libertad. Ok, nada más, no sé si tengas ahí ese libro, de Deuteronomio, ¿lo tienes por ahí concretamente o nada más tienes esos 2 versículos a la mano? Deuteronomio y no, lo que continúa no. Ok, voy a leerlo, aunque es de otra versión, es la Reina Valera la que voy a leerte yo, Hay pero un, hay una cámara que está saliendo en el vivo de Facebook. No, sale solamente la imagen suya, también sale la cámara de Ábalos Alfredo, sale abajo suyo, como superpuesta así. No sé si lo está viendo. no, yo no lo estoy viendo. En Facebook sale, no sale solo la suya principal, sino está saliendo la suya como principal y la otra también al lado. A ver, pues, a ver, ahorita le decimos que si quiere apagar la cámara, Ábalos, ya, Ahí está. gracias, ok, gracias, hermano. Sí te decía, Sí, porque a mí me llamó la atención cuando tú me lo compartías y leí y me impactó porque el 8, tú leíste el 6, 6 el, y 7. y 7, sí. Bueno, el 8, si lo ves, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora viene, ¿por qué habla la frente? Porque hay algunas, vuelvo a repetirlo, teorías que el hombre ha diseñado, le hacen mucho énfasis sobre este punto, que la glándula pineal, que el tercer ojo y que no sé qué tanto. Sí, y son reales, ojo con esto. La diferencia es la gloria y honra, ¿a quién se lo das? El ser humano, Dios nos hizo tan perfectos que se puede hacer. Pero si yo no descubro la línea correcta, voy a abrir portales que después vamos a tener unas consecuencias bastante severas. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar, porque ahí está la puerta. Dice, atarás con una señal en tu mano. Esto significa cómo anclarla para que eso siempre me pueda permitir tener el recurso para aprendérmelo y yo siempre estar a la par jalando esa información de una manera muy importante, pero nos lo recuerda, dice, y estarán como frontales, es decir, nuestra memoria de la complejidad, nuestra memoria a largo plazo, inicia en este proceso y se conecta a las diferentes áreas que el cerebro tiene. Ahora viene con un recorrido. Yo quiero ponerte un ejemplo, Ariel, un ejemplo. Decía la ocasión pasada, no sé si también lo habíamos aplicado, que tú me dijeras, fíjate bien, dígito por dígito de tu número de teléfono o un número que tú te sepas bien, pero dímelo dígito por dígito. 3, 6, 2, 4, 6, 3, 8, 4, 3, 7. Ok, ahora de atrás para adelante. Ah, ya me complicó la vida. Sería 7, 3, 4, 8. No, y ahí los primeros ya me olvidé. Okay. Sí, sí voy a ser entendido. Imagina que ahora que ya te dije todos esos datos, todavía te dijera ahora de atrás para adelante, así como vas teniendo, a cada número que tú sabes ya de memoria, le vas a ir agregando de manera también sucesiva. Si el último número fue 7, le agrego 1, entonces en lugar de decir 7 voy a decir 8. Si era 3, es 5 porque le agrego 2. Si era 4, es 7 porque le agrego 3. Si es 8, es 12 porque le agregué 4. ¿Sí me voy explicando? Sí. Eso se llama memoria de trabajo. Entonces, las rutas neuronales que mi cerebro sigue, pues a veces los complicamos tanto a los niños porque, a ver, ¿y qué dice Deuteronomio 5:8? Pues a veces tengo que volverme a Deuteronomio 1 para ver qué decía desde el 1 y luego lo vengo repitiendo en memoria y si ya no jala, ya no evoco, se me olvidó y entonces no hay comprensión. Entonces, ese sentido de enseñanza pues no me va a gustar porque me evidencia, me siento mal y entonces me cierro. Hay un apartado que se da dentro de los bloqueos que tenemos en el aprendizaje. Uno de ellos, y para mí el más significativo y poderoso, es el bloqueo emocional. Cuando yo no le encuentro un sentido de lo que estoy entendiendo. Hay 5 tipos de bloqueos.
pero no quiero hablar mucho ahorita de este concepto, más quiero hacerle este énfasis. Entonces, si te diste cuenta, nosotros qué queremos decir, entonces en lugar de apréndetelo de memoria, a mí Dios me quitó esa carga a través de su palabra, escrito en la palabra. Cuando Satanás quiere tentar a Jesús en el desierto y que le dice, de alguna manera, si tú eres hijo, ¿verdad? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y no le dijo, en Deuteronomio capítulo 14, me dicen lo siguiente, no, dijo, escrito está. Entonces, para mí ha sido esa enseñanza cuando les digo, tú necesitas entender y comprender que tienes un Padre Celestial que te escucha, como tú te lo imaginas, para que Él tenga la representación de quién es. Y entonces, pues ahí viene, ¿verdad? Ya no es aquel viejito barbón blanquito que todo el mundo me quiso hacer a ver a través de imágenes. Ya no es también a ese concepto de la imagen de un crucificado. Entonces ya no tengo la imagen, sino lo traduzco en experiencias de un padre amoroso, de un padre misericordioso, pero también un padre justo, y que si yo me equivoco me puedo acercar con él, que si yo me equivoco yo sé que tengo esa situación, pero tomo conciencia que necesito también apartarme de esas acciones que yo vengo haciendo. Entonces, ¿cómo le mostramos al niño? ¿Es correcto esto, hijo? ¿Te gustaría hacer aquello? Entonces lo llevamos a una situación de confrontar la experiencia que está pretendiendo hacer o que está gritando, por ejemplo. Entonces, ahora, aquí viene lo que tú me decías y en las preguntas. No con todos los niños puedo hacer lo mismo. Tenemos 4 tipos de aprendizaje, 4 modelos, 4 formas que va a tener. Ejemplo, el niño que grita mucho, a mí me puede dar respuesta que yo también comienzo a gritar y grito más fuerte. Entonces, ¿qué hace? Se paraliza, porque esa es una de las señales que el cerebro tiene. Cuando se ve superado en algo, el sistema nervioso se paraliza. Sí, así como te sucedió a ti ahorita con los números. ¿Qué pasó? Entonces te paralizaste, dice, ya no pude, ya hubo algo que pasó y lo experimentaste en tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, también esas experiencias que luego también decimos de manera sensorial, las traducimos como la única forma en la que Dios nos habla. Entonces, sentí muy fuerte la presencia, me puse la piel chinita, sentí que las piernas aquellas, o sea, experimentamos mucho y esto también, repito, es real, Ariel. Sí, nada más que son líneas muy delgadas entre saber de dónde vienen esas experiencias, si son estas emociones o son realmente de carácter espiritual. Y después, si lo hablo al ámbito espiritual, saber si viene de la parte de la luz o de la parte de la oscuridad, que ese es otro de los elementos que tenemos que discernir también en todo este proceso. Yo creo que lo que usted está hablando, doctor, se refiere a la primer parte del texto que leímos, que es, habla de grábate en el corazón, ¿no? Nos está hablando de algo emocional, ¿no? Y yo creo que los niños aprenden lo que usted está diciendo, como que trayéndolo un poquito más al lenguaje nuestro, de los no doctores, vamos a decirlo así, sí, sería de que aprendemos mejor cuando hay una parte emocional, ¿no? Y que si la parte emocional se bloquea, también nos cerramos en nuestra corteza frontal cerebral, podemos decirlo, ¿no? Ujú. Yo, a mí me parece, yo conozco el concepto este también, que a eso se refería el apóstol Pablo, ¿no? Que cuando hablaba a ustedes ya me tengo que, ya, o sea, manejarme ya como adulto y no como niño. Y Claro. vemos en la congregación que hay hermanos que quieren lo emocional todo el tiempo por sobre lo intelectual y ya son adultos. Cuando uno madura ya no le importa tanto lo emocional, sino ya un poco más los datos técnicos, como estamos haciendo ahora, nos entrenamos, nos capacitamos porque ya no somos niños, ya hay un entrenamiento muchas veces dura horas y horas y no tiene nada de bueno en el ámbito emocional, pero sabemos que debemos hacerlo y nos entrenamos y nos capacitamos para ser efectivos en este mundo en el que estamos, ¿no? Ujú. Eso es lo que yo interpreté, lo que usted estaba diciendo, ¿no? Del lado emocional, qué importante es en los niños. Por eso la Escritura dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, ¿no? Incúlcaselas continuamente a tus hijos. También el concepto que nosotros habíamos hablado, ¿se acuerda, doctor? Sobre hablar de ellas cuando estés en tu casa y menciona varios lugares ahí, ¿no? De lo importante de la voz, cómo influye en el niño la voz, en el cerebro humano, qué importante es la percepción de la voz en el cerebro. Usted nos puede también, desde el punto de vista científico, explicar cómo funciona eso.
Claro, en el momento mismo de la concepción, lo hemos estado viendo, entre la tercera y quinta semana, más o menos, ojo, tercera y quinta semana del concepto de concepción, el sistema nervioso comienza a evolucionar, a desarrollarse ya, de tal manera que ya comienza a grabar los tonos de voz, de la mamá principalmente y del papá lo va reconociendo. Esas, recordemos, a ver si puedo tener esa habilidad de hacerlo sencillo. Son vibraciones de onda. Eso es lo que graba. Vibraciones de onda. Esa intensidad es algo para mí sorprendente y admirable cómo el cerebro puede distinguir entre las miles de millones de voces, la voz de alguien, cómo puede distinguir el rostro de papá y mamá entre miles de rostros, ¿sí? Entre miles de rostros. Estoy hablando de un bebé. Entonces, cuando esto lo está diciendo, dice, háblale, y cuando le habla también, dos cosas están, cuando habla dices, grábalo sobre tu corazón. Hay que entender también que en la Biblia el corazón no es únicamente el reflejo de las emociones o sentimientos, también cuando habla mucho del corazón, está en el interior profundo de lo que es nuestra parte espiritual en la mente. Es donde surgen todas nuestras ideas y pensamientos. Vaya, la psicología le dice inconsciente. Es el que es la vocecita que te anticipa, muévete, detente, no lo hagas. A veces haces algo y no dices, no sé ni por qué lo hice, pero hubo esa sensación, ¿verdad? Desde el interior. Entonces, cuando nos está repitiendo, cuando uno la está repitiendo, activamos una zona de los tres cerebros que había dicho yo que tenemos. El cerebro reptil, que es la parte operativa del ser, lo repetimos, pero después dice aquí, y cuando andes en el camino en la casa son lo que tú haces, que vaya refiriendo. Nosotros le llamamos la congruencia. Lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que siento deben de ir alineados a lo que estoy yo enseñando. Entonces yo no puedo mostrar algo y hablar algo, decir algo y no hacerlo, y ahí en estos conceptos, pero lo más importante aquí dice cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿sí? Esto es algo súper importante cuando uno como padre puede decirle al hijo, y aquí viene una aclaración bien importante, Ariel, y si quieres de ahí puedes después desprenderse quizás otra línea de pregunta. ¿Por qué? Al hijo se le puso un nombre, ¿sí? Y después, ¿cómo le decimos? Mi bodoquito, mi precioso, le cambiamos todo, entonces ahí comienza una disyuntiva a nivel también psicológico, la identidad. Entonces, una clave muy importante al hablarle a nuestro hijo es el nombre personal. Si es Sergio, no Sergito, no Chequito, no Checolín. O peor, doctor, algunos que se burlan siendo padres, menospreciando, por ejemplo, acá en Argentina, el orejón, cuando tiene las orejas grandes, o Así el es. cabezón, o ocupando como un insulto, ¿no? Sí, sí, En un pero niño eso es bastante grave que escuchar de eh, su padre, eso no. exactamente lo que repercute. Entonces, el consejo, veamos cómo habla las palabras que están escritas de parte de Jesús. Siempre habla en primera persona, habla en presente, ¿no? Nunca te habla de... Nosotros tenemos muy claro el Dios te bendiga. Es una expresión, ¿sí? De un presente progresivo, pero también puede interesarte como un pasado que quién sabe, perdón, desde un futuro que Dios te bendiga. No, Dios te bendice. Debiese de ser el punto. Si nosotros cambiamos las cosas, comenzamos a declarar otro principio del presente, el que estamos viviendo. Entonces, cuando le estamos hablando a nuestros niños, pues tiene que ser por el nombre. Y si son varios niños, yo tengo que hablarles de uno por uno. No puedo decir can por mí, por todos mis amigos. Entonces, todos mis hijos, como decíamos, ¿no? A cada uno le voy a dar porque debo de entender que también ahorita te lo dije, cada chico trae una habilidad diferente, trae un potencial diferente, trae un propósito y destino diferente. Entonces yo tengo como padre la responsabilidad de saberlos guiar e irles diciendo a cada uno para qué estamos preparados, para qué se pueden estar preparando. Y también igual cuando se levantan, ¿sí? ¿Verdad? Un día vamos a tener un día, vamos a orar, ponemos en manos de Dios esto, vamos a caminar con la confianza, con la certeza, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo comienza a practicar, se vuelve, como decíamos aquí, un estilo de vida. Y se graba
el aprendizaje queda como una ruta neuronal bien arraigada, como una supercarretera, y entonces sí, podrá pasar mucho tiempo, puede empolvarse y todo, pero un día se reactiva y entonces el ser humano toma conciencia de eso, ¿no? Y lo puede aplicar ya. Eh, eh, Eso es lo que dice el texto que lo que teníamos anotado de Mateo, cuando Jesús dijo, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, dijo Jesús. Así es. Así es, pero vemos que en la carrera, como tú bien decías, de acuerdo a los datos estadísticos, y esos no los podemos perder de vista y nos deben de llamar la atención, ¿verdad? Es una llamada de atención hacia nosotros que se está perdiendo mucho esa generación. De alguna manera, vemos a algunos adultos que, pues igual, hoy no vamos al domingo, creo que no pasa nada, Dios sabe que le amamos, ¿verdad? Vámonos mejor a tal parte, o sea, lo comenzamos a trasladar ya a una situación de algo. Ahora, yo no estoy diciendo que tengan que ser el domingo, pero tú sabes que dentro de la semana, cualquier día que elijas, es un día completo al servicio del Señor. Un día donde tú harás tu ayuno, tú harás tu comunión, tu devocional, ese momento que debe de ser como una situación tan íntima de un compromiso tuyo con Dios. O sea, no necesariamente, porque también sabemos, hay quienes trabajan por la necesidad y tienen otro día, y por eso tendremos que hacer la iglesia diferente, la iglesia digital de la hora que estamos hablando, ¿verdad? La iglesia que trasciende las fronteras, que llega a naciones. Ahorita tú estás en Argentina, yo estoy en México, estamos hablando de miles de kilómetros, y sin embargo pareciera que estamos aquí en tiempo real y en presente, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a reinventar la iglesia del presente siglo XXI. Amén, qué bueno, sí. Y los niños cada vez también incorporan más la tecnología a su estilo de su cosmovisión, podemos decirlo, ¿no? Claro. Y ese es un concepto que me gustaría también que usted pueda aclararnos, doctor. El niño debemos de entender como padres que está en nuestras manos el construirlos emocionalmente, no solamente intelectualmente, también en sus emociones. La nueva psicología que lo llama cogniciones a eso, ¿no? A las estructuras emocionales y de pensamiento, ¿no? Eh, ¿Usted podría como que aclararnos un poquito esos términos que ahora actualmente se ocupan mucho en psicología, en la psicología moderna, ¿no? El término ese de las cogniciones y lo delicado que es en un niño para que nosotros como papás o como ministros del Señor Ujú. tengamos en claro lo que estamos haciendo, que no es solo pararnos enfrente de ellos y leerle un texto bíblico, sino que saber que estamos construyendo una persona, podemos decirlo, ¿no? Sí. Es, ¿cómo puedo ponerte el ejemplo para después explicártelo en los términos a hacerlo? Pero te voy a decir algo. Por ejemplo, ¿ves mi mano? Sí, ¿Cuántos dedos son? 5, Pongo mi otra mano. ¿Cuántos dedos son en las dos manos? 10, ¿Y en 10 manos? serían 1000, no, 500 sería. A ver, ¿son cuántos? Así. 5, ¿Así? Y 10, en 10 manos, ¿cuántos serían? 50 entonces. Ok. Te pudiste analizar el proceso de raciocinio, o sea, tuviste que ir a análisis. Entonces, ¿qué voy? Los sentidos se activan, lo estabas viendo, lo estabas escuchando, pero estabas razonando, jalaste memoria, estás en tu faceta numérica, a ver qué tengo que ver de los números, rastreo, para poder completar algo que es tan obvio, es tan sencillo, tan práctico, diríamos de esta manera. Quiero que nos ubiquemos ahora en el niño, el proceso que tiene que ver de maduración, que no tiene ese concepto que tú y yo ya hemos desarrollado como adultos en la vida. Entonces, siempre nuestro cerebro tiene, los sentidos se activan, tiene filtros que nosotros hemos puesto socialmente, pero también hay unos filtros genéticos. Esos filtros van a determinar primeramente el flujo de información que entra, ese input donde se da por los sentidos, pero luego el primer gran filtro son las emociones. Y ahí es donde desbarata todo el concepto. Si se ve sorprendido, si se ve atrayente, si se ve cómo, es donde va a estar un poco alerta el chico
y ahí es donde está la limitante de lo que puede estar pasando. Entonces, cuando en ese proceso la emoción es dañada, haz de cuenta que se cierran todos los vínculos y no hay respuesta y hay un aceleramiento, entonces bombardean neurotransmisores, se presentan esos neurotransmisores, entra al estado de ansiedad, entra a ansiedad, lo lleva a frustración, lo lleva a desesperación, y ese concepto lo lleva a activarse el concepto del enojo. Y entonces vamos haciendo un encadenamiento de cierto tipo de emociones. Nacemos con 5 emociones básicas, más o menos algunos autores dicen que 7, y pues ahí tenemos, es miedo, angustia, tristeza, enojo y alegría. Cuatro, vamos a decir, no tan agradables, y una más, ¿verdad? Que se está haciendo, que sería la buena, que sería la alegría. Entonces, vemos que de esas 5, la combinación es en ciertos momentos, el autor Daniel Goleman del libro de Inteligencia Emocional nos habla que se multiplican a más de 100 emociones las que puede experimentar el ser humano. Las emociones arraigadas en nuestro cuerpo nos activan campos de energía o nos disminuyen campos de energía. El último estudio que se hizo, ¿verdad? Nos están hablando que la gran mayoría de la gente anda en 200 hercios de frecuencia. Entonces, haz de cuenta que estás en la incertidumbre, como que pues, hoy está padre, muy bien, hoy no está muy bien, así me la llevo. Y quienes andábamos más arriba, la propuesta de estar en un nivel de andar cerca de los 700 a los 900 gigahertz para poder tener una frecuencia alta de vibración, o seres de luz, como pueden decir algunas teorías, ¿no? Entonces no es tan fácil aparentemente vivir en esa concordancia, en esa línea que permita. Por lo tanto, si nosotros no enseñamos a nuestros niños desde temprana edad al manejo del enojo, al manejo del fracaso, al manejo de la perseverancia, pues cuando son adultos es más complejo todavía. No imposible, más No, complejo. y por eso el desafío que tenemos nosotros de construir desde ya de cero, ¿no? Y saber cómo enseñar. Entonces, basado en eso que fuimos exponiendo de a poquito, espero que se pudo haber comprendido. Esperamos que los hermanos que están escuchando puedan haber entendido. Yo sé que hay algunos que son profesionales y seguramente lo habrán entendido, pero a otros que no tienen tal vez algún conocimiento necesario para entender esto, eh, me gustaría que ya estableciendo esta base teórica, por decirlo así, doctor, y yo sé que usted tiene mucha experiencia también enseñando a niños en su congregación, que usted pueda darnos un consejo de cómo encarar entonces la enseñanza de la fe, vamos a decirlo, porque vemos que no es solamente conocimiento, no es solamente un texto bíblico que se memoricen, como decíamos recién, basado o que sepan en qué libro, en qué capítulo, en qué versículo, sino ir un poco más entendiendo estos conceptos de neurociencia. ¿Cómo usted nos sugiere que como líderes, ministros, encaremos nuestra tarea principal, que debemos de dejar un legado en los niños, ¿no? Un Sí. legado espiritual, vamos a decirlo, la fe, el que ellos crean en Dios, que caminen en los caminos del Señor, ¿no? Yendo Eh, a lo práctico. Sí, voy a hacerlo y te agradezco. Yo creo que una de las cosas que normalmente veo, no sé cómo esté por allá en ustedes, en las iglesias, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los responsables de la enseñanza de los niños? ¿Varones o mujeres? La mayoría de mujeres acá, ¿no? Eh, ese es un factor, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las primeras invitaciones que yo podría hacer en el contexto es que pudieran trabajar a la par. Hubiera un chico y una chica, unos jóvenes, ¿verdad? Enseñando a los niños, es correcto, o alguien que ya sea maduro. Y la otra es bajarnos al nivel. Yo te lo repito, cuando me ha tocado trabajar con los niños, yo estoy sentado en el piso, estoy tirado en el piso, hago bromas. Dios me ha dado habilidades de hacer sonidos, el sonido de un león, el sonido de un pollito, el sonido de esto, los traemos atractivos. Ahora se dieron cuenta todo lo que tenemos esto, y entonces estarles narrando. Nosotros le decimos como un cuento motor. ¿Qué significa? Si yo le digo que de pronto iban agachados y nos agachamos todos y eran estos personajes, y bajo la voz, jugar como un escenario de esto, es como vamos a ir atrapando la atención de los niños. Aquí la cualidad, en la actualidad, el reto más grande es cómo atrapar la atención de los niños. Voy a decirte algo nada más así de sencillito. La estadística de atención
de un niño o un adulto en la actualidad no rebasa los 8 segundos. Wow. Es que es un gran reto cómo mantener la atención de un niño en un aula, y si yo tengo nada más, vamos a decir, 20 niños, 10 niños, imagínate cómo tener el control. Entonces el control lo hago poniéndoles, guarden silencio, ya no hagan esto, voy a decirles, o sea, siempre con limitantes, ¿verdad? Con condicionamientos, y eso no favorece a esto. Entonces yo debo de como maestro saber, ¿el niño va a jugar? Sí. ¿El niño no va a seguir dentro? Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a invitar a poderlo hacer? Mi involucrarme con él, sentarme con él, ponerle los niños más grandes ayudándoles a los más pequeños. O sea, en otros tenemos eso porque lamentablemente es un sola área, pero se les da la posibilidad y entonces tienen esa situación de trabajo que lo van haciendo. Y cuando hay alguno que tiene que ver, como en todas las cosas, al menos en mi generación, pues de pronto el niño me lo llevan a mí y yo lo siento en mis piernas y ahí se va a quedar conmigo en la prédica. Él está conmigo predicando. Hay que O levantarlo. sea, Yo me lo llevo a la prédica, yo lo tengo sentado y estoy dando la prédica y el niño está conmigo también ahí y me va siguiendo, y de pronto cuando algo que tengo que repetirle o decirle, le pongo el micrófono para que él comience a hablar y ya le llamo la atención. Entonces ya de ratito me dice, ya me puedo ir o ya me puedo bajar o ya puedo hacer esto. ¿Vas a estar bien? Sí, o sea, yo le tengo que retener. Si no, voy a ir otra vez por ti. ¿Ok? Y así va a ser. Entonces, no va a ser en la primera, no va a ser en la segunda, pero le estamos mostrando una corrección en amor. Y el día de mañana van creciendo. Ya ahora, ya los que tenían 3 años, que eran inquietos, tienen ahorita 6 años, por ejemplo, y wow, ya ahora sí, pastor, ¿podemos hacer esto? Pastor, ¿podemos hacer aquello? Se comienzan a hablarlo de una manera diferente. claro, esa era una de las preguntas que justamente tenía que hacerle yo, que era de cómo, cómo ejercer la disciplina, porque la Biblia es clara cuando habla de la disciplina. Creo que está, eso lo tenía yo apuntado por aquí. Sí, en Hebreos 12, que dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz por quienes han sido entrenados por ella, ¿no? Exacto. Y yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a los adultos es cómo ejercer correctamente esa disciplina y no dañarlos ni físicamente ni emocionalmente, porque sabemos de muchos casos de niños que a causa de ser golpeados o que ejercieron disciplina de una forma incorrecta a los padres, luego tienen problemas emocionales, ¿no? Eh, ¿Cómo es, doctor, eso? ¿Cómo sugiere usted? Pues Eh, ahí va esto. Eso es en hebreo, nos dice, ¿verdad? Que no va a haber ninguna disciplina bonita o agradable que pueda permitirles. Pero en la cultura cristiana, y aquí les pido de antemano que me perdonen, Dios ya lo hizo, entonces pues no les queda a ustedes más que hacer. La idea es que en Proverbios 22:15, ¿verdad? Lo tenemos muy claro. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y hasta venden varas, increíble, pero hasta en iglesias cristianas venden varas, cuando la vara de poderlo hacer entender es la palabra de Dios, no es la parte física de la cual estamos hablando. Por eso dice, mas la vara de la corrección, ¿cuál es la vara de la corrección? Que entiendas que Dios te ama y que le mostremos cómo es el concepto del amor y del perdón y de la comprensión para que el chico precisamente aprenda. Pero si yo utilizo y te digo, venden las varitas, no, para que entienda, y nomás en amor se lo estoy dando para corregirle, no, va a aprender de alguna manera ese concepto. Entonces, no sé si esto te dé la aplicación que sí no va a haber ninguna disciplina. Lo que sí te puedo decir y lo que todo lo tenemos es, si nos vamos a Corintios, si todo lo que yo hago no tiene amor, de nada sirve. Es hueco. Por eso muchos de nuestros jóvenes y niños se alejan, porque llegan un momento en que quieren sentirse de tantos atavismos, de tantos legalismos, de tantas tradiciones que hemos estado imponiendo en la iglesia, que de pronto pues no se van a salir. Entonces, yo tengo que mostrarle, de pronto me puede decir alguna joven, me dice, oiga, escuchar esta música es malo, le digo, no, no es malo. Oiga, y si voy a tal parte es malo, no, no es malo. Dice, bueno, entonces, ¿qué es malo? Lo malo es que no vas a entrar al reino, pero tú eliges.
Eso es lo único, yo no te voy a limitar. Si para ti quieres escucharme de mí que te diga que no es malo para hacerlo, pues estás equivocado. Yo no te voy a permitir, ni tampoco te voy a decidir. Yo te estoy enseñando que tú aprendas a hacerte responsable de tus actos y acciones. Y que cada acto y acción que tú realizas tiene una consecuencia. Esta puede ser buena o puede ser mala. Y volviendo un poquito al tiempo de atención, a veces las reuniones evangélicas siempre duran 2 o 3 horas y hay lugares donde mucho más. Eh, los niños, ¿cómo hacer con los niños? Por más que hagamos lo que usted dice, bajemos al nivel de los niños, lo hagamos de una perspectiva emocional, dinámica. eh, ¿Cuántas horas usted aconseja como máximo tenerlo a un chico o en la iglesia o en el lugar donde se reúne la gente como iglesia? Por El mucho te va tiempo. a dar de los 45 minutos a la hora y fraccioncita, pero es un gran reto de tenerlo, insisto, motivado, atractivo, de retos, de participación, de movimiento, para poderlo estar jugando con él. O sea, lo voy a llevar a pautas que le permitan el movimiento, que permitan el descanso, que no baje la energía, porque también si los tengo muy así, no hagan nada, que me están durmiendo. O sea, es otra de las cosas también. Esa es una señal del organismo. Entonces, pues, para no abusar de los modelos naturales, de 45 minutos máximo yo estaría hablando, no más. De hecho, yo lo he intentado y lo hemos estado haciendo, igual los servicios, y ya lo tenemos bien claro, lo que trato de enseñarle a la gente y tener una situación donde ministramos o queremos ministrar para que se haga fuera de todo. Nosotros queremos a veces vender el combo completo, van, bautizo, lleno, como algo, todo, libero, sano esto, y se entraron a la 1 y salieron a las 7, 8 de la noche, y los dicen, ¿verdad? No detengamos el mover del Espíritu Santo, pero resulta que así le llamamos y al siguiente domingo pues está igual la cosa o está peor. Y los que se supone que fueron liberados no muestran ningún signo, entonces, pues entonces, ¿dónde está precisamente esto? Es como hablar ahorita, ¿qué se habló hace días? No sé si a ustedes les llegó esa información, Ariel, de lo que estaba pasando por ahí en algunas universidades en Estados Unidos. Sí, en Asbury, Sí. el avivamiento de Asbury. Y bueno, ¿y ahora dónde están? No tuvimos más información de eso, no sabemos. O Al sea, menos por acá no. ya, o sea, pudo haber No. seguido, pudo haber estado. Yo no estoy diciendo que sea malo, sino que sí se va a dar, pero si no hay una conciencia y determinación de compromiso y responsabilidad personal hacia lo que estamos haciendo, con lo que estamos realizando, pues van a ser nada más momentos, ¿no? Son momentos que vamos a vivir y que se vuelven otra vez a cerrar. Pero son momentos que podemos estar aprovechando y capitalizar. Entonces, yo desde mi experiencia, lo que te puedo sugerir con respecto tanto a un adulto como a un niño, la mayor parte de atención que tú puedas tener bien, ya es, nosotros le decimos es hasta antipedagógico. En las escuelas tienen 2 horas máximo y salen a periodos de receso, ¿sí? Porque la postura, estar sentado más de media hora, olvídate, ya es un castigo corporal, la verdad. Y si la silla no está cómoda, ergonométricamente hablando y tiene todas las situaciones, pues no empiezan a dormirse otras partes del cuerpo que no son tan agradables. No solamente las neuronas se duermen ahí. Aparte. Y luego se ha dado mucho el bajar la intensidad de la luz, ponen mucha oscuridad, bajan la luz y nada más el de que está en el escenario como si fuera ahora sí el único iluminado, ¿verdad? En toda la sala. Y eso también, el bajar la luz en automático baja la intensidad de nuestro cerebro al 50%. Ah, mira, qué buen dato es. Sí, esto es la actividad eléctrica del cerebro al disminuir la luz en automático. ¿Por qué nos da sueño en la noche y apagamos las luces? Porque comienzan a entrar serotonina, melatonina, baja la intensidad, baja la frecuencia, todo esto y todo sin apagarse, pero te entras a un estado de somnolencia. ¿Sí? Ah, wow, qué buen dato. Bien. No preocuparnos tanto, digo, e insisto, nada más es decirle que veamos, nosotros le hemos comparado con 4 frases, a ver si te puede servir. Primero que veamos una evidencia, hay un proceso
desarrollas una competencia y tienes resultados. Entonces, como decíamos, no hay una estrategia única, pero que tú lo pases por esos filtros, que haya una evidencia de que la presencia de Dios sí estuvo y que hay una transformación y que hay un despertar en la gente. ¿Sí? Si no, nada más, pues estamos, la verdad, y que repito, sin señalar a nadie, estoy hablando también por mí, si no, a veces nada más estamos entreteniendo y a veces nada más estamos haciendo bibliotecas andantes de la palabra de Dios, pero sin más impacto hacia el exterior de lo que tenemos nosotros visto. Nos da miedo a veces reconocer que somos cristianos o decir que somos cristianos. Bien, doctor, me gustaría, si por ahí alguno de los que están por Zoom conectados con nosotros, si tienen alguna pregunta o quieren Adelante. aprovechar al doctor, que puedan hacer una pregunta. Hay varios que son profesionales, veo que está Rubén de Con, que él también está en la especialidad de lo que es la psicología, me parece. Si quiere apuntar algo o hacer una pregunta o explayarse en algún área, queda en libertad. Bueno, la verdad que... Sí, hola, buenas noches. Estoy haciendo otro trabajo, así que por eso no prendo la cámara, porque estoy un poco impresentable el rostro. Pero desde ya, la verdad que preguntas son miles las que se te vienen y todas se atropellan y no sale ninguna. Pero el tema es tan fundamental, tan rico, tan exquisito, por eso es para escucharlo. Creo que estamos agarrando un zumo, ¿no? de 40 años allí de experiencia y todo lo que el hermano, el pastor está trayendo. Me comenzó a impactar cuando, de entrada nomás, cuando ya, perdón, en el final ya cuando dijimos, ya cuando estamos apagando la luz y cuando trabajamos mucho con las luces dentro aún de los espacios donde enseñamos la palabra, donde trabajamos, y son cosas que no tenemos en cuenta y pensamos que esto va a proporcionar una mejor atención y es todo lo contrario, una reducción de la atención. Me gustaría si pudiese pasar por, yo anoté por el autor que mencionó, si no lo hago retroceder mucho, Daniel Goleman, cuando lo mencionó, habló de 5 de varias cosas allí y se me escapó. Cuando hizo mención a él, ¿por qué fue que lo trajo? Porque hay una parte, hablaba de las emociones, de bloqueos o no, de aprendizajes, canales allí, malinterpreté. Ayúdeme a repasar esa parte. Ok, sí, claro, con todo gusto, Rubén, y gracias por esta participación. Sí, en los años 90, bueno, aquí ya tendría que hacer una historia, pero rápido lo hago. Siglo XVI, revolución científica, ojo, siglo XVI. A los años 50, 60, en el siglo XIX, el siglo XX, el siglo pasado, surgió una revolución que se llamó la revolución cognitiva o la revolución del cerebro, los años 60. Hubo muchas teorías a la par que se fueron dando. En los años 90, a estudios del doctor Peter Salovey y Antonio Damasio, este señor Daniel Goleman, que su función, una de ellas es periodista también o escritor, hace ese análisis y surgió el concepto de la inteligencia emocional, dado años atrás de este señor de Howard Gardner, donde nos habla de las inteligencias múltiples. Él nos hablaba de 8 y hablaba de 2, la interpersonal, en donde tú y yo nos asociamos, y la intrapersonal es contigo mismo. Y la fusión de esas dos daba el concepto de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué dice? Biológicamente nosotros al momento mismo de nacer traemos, algunos autores, te digo, dicen 5, otros autores dicen 7, le agregan el asco y la sorpresa a las 5 que te decía ahorita. Entonces, el miedo, angustia, yo le pongo matea, espero que no se me llame nadie así de sus conocidos, pero para como una cuestión de memorización, matea, miedo, angustia, tristeza, enojo y alegría. Insisto, las otras 2 letras serían el asco y la sorpresa. O sea, Paul Ekman, de la Universidad de California, Paul Ekman también nos dice que son esas connotaciones que todo el mundo lo sabe, indistintamente del lenguaje. Si yo hago esta expresión así,
estás hablando de que hubo un asco o algo está provocando. Si yo sonrío, te estoy mostrando que estoy alegre, o si sueño, si estoy o sea, son gestos de lecturas corporales que nos muestran y son identificadas en todo tipo de lenguaje. Entonces, estas emociones, nos dice, se van conjuntando. La Biblia nos habla de los temperamentos, la Biblia nos habla de todos esos escenarios y cuando nos va llevando a no producir, por eso dice que la vergüenza nos lleva después a la iniquidad. ¿Sí? Vamos siguiendo los cambios. Entonces, ¿por qué? Por la producción misma de los neurotransmisores. De tal manera que al término de todo nuestro proceso, el cuerpo es lo que más nos domina. Por eso Pablo le sigue insistiendo, ¿por qué yo no hago lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer es lo que hago? Porque está gobernado el patrón. Hablábamos ahorita de la repetición, tenemos el cerebro reptil, ¿sí? Que ese es otro tipo de cerebro de Paul MacLean, ese es otro autor, ¿verdad? Nos habla de 3 cerebros. Entonces el cerebro reptil nos habla de los patrones que nosotros tenemos habituados. Yo quiero, Rubén, a ver si con esto me doy dato. Date cuenta de cómo, si en la iglesia donde tú vas, normalmente toda la gente llega exactamente a la misma zona y lugar. Sí, obviamente. Todo está comprado ya. Esa es una cuestión. Y si tú les ganas o les mueves, por eso es importante cambiar los escenarios. Yo les aseguro, hemos tenido siempre el repetir que a veces vamos y lo único que estamos viendo, entonces, si vemos ahorita cómo hay una de las iglesias mayores que han tenido, que fueron réplicas de cómo estaba el arca, donde están de frente y están todos así viéndose y están alrededor. No se están viendo nada más unos a otros, sino que también están viéndose de frente. Entonces, en las iglesias, en lo que pueda permitirse de pronto hacer un escenario diferente, moverlos en diagonal, en ángulo, donde se estén viendo, porque aparte ya cuando me siento que alguien me está viendo, ya mi conducta también va cambiando de manera consciente. O sea, tomo conciencia del momento y del acto que estoy haciendo ahí. Entonces, si me quiero dormir, pues estoy cuidando de no dormirme para que no me vayan a fotografiar ahorita y me agarren, ¿verdad?, con un flachazo de pronto. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti, Rubén.